Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, según la hora que vean esto. Estamos recordando un hecho de una persona que va a cumplir años el próximo 8 de febrero. El hecho que recordamos es en el año 1954, en el Teatro Nacional Cervantes, se jugó un match entre las dos naciones primera y segunda del ranking mundial de aquella época. La primera nación, la mejor, obviamente como se imaginarán todos, era la Unión Soviética, como siguió siendo hasta que se disolvió. La segunda nación en ese momento era la Argentina, que en las Olimpiadas de Dubrovnik 1950 y Helsinki 1952 salió subcampeona mundial. Y todavía en ese año 54, pero más tarde, hacia fin de año, volvió a salir subcampeona mundial integrando el equipo una persona que está a mi derecha, con la que vamos a hablar ya mismo. Un detalle de aquella confrontación se dio en el tercer tablero. El tercer tablero enfrentó tenía varias coincidencias. La primera era que se enfrentaron entre sí los campeones nacionales de ambas naciones. El campeón nacional de la Unión Soviética, que era el gran maestro Yuri Averbakh, y el campeón argentino de ajedrez de aquel momento, que era el entonces maestro internacional Oscar Paña. Esa fue una de las coincidencias. La otra coincidencia es que los dos, Pano todavía no la tenía, pero iban a tener el título de ingeniero. Yuri Averbakh ya lo era. Y la tercera coincidencia es que ambos son los únicos sobrevivientes que han llegado a nuestros días. Los demás eran un match a 8 tableros entre ambas naciones, los demás ya fallecieron. En el caso de Oscar no es nada sorprendente que su supervivencia, porque era el más chico de todo ese conglomerado de 8 maestros soviéticos y 8 maestros argentinos. Y era el más chico pero lejos, porque la edad promedio del resto de los jugadores era de 36 años. Y Oscar, cuando empezó el match, 2 días después cambiaría, porque se inauguró el match el 25 de marzo de 1954. En ese momento Oscar todavía tenía 18 años, así que podemos decir que el resto lo duplicaba en edad. Y después, durante el match, cumplió los 19. Y en cuanto al rival, ya es bastante notable su supervivencia, porque era de los que prácticamente lo duplicaban en edad Oscar. Yuri Averbakh tenía en ese momento 33 años, y lo cual significa que, dado que Oscar nació en el año 35, tiene 85 años, Averbakh está por cumplir el lunes 8 de marzo, de febrero, está cumpliendo nada menos que 99 años. Se despide de los 3 dígitos para señalar su edad. Pero bueno, acá tenemos a Oscar, que lo ha conocido personalmente, y aparte, primero le queremos preguntar a Oscar cómo fue la experiencia de ese match tan importante, que realmente es una responsabilidad grande, es una emoción grande, habrá sido, ¿no es cierto? Sí, bueno, era la primera vez que yo integraba un equipo nacional. Después ya ese mismo año jugamos Olimpiadas y bueno, después vinieron una sucesión de torneos por equipos, etcétera. Pero en aquel momento era importante, nos concentramos en un hotel Constitución, como para los últimos días, como para estar todos juntos. Y la casualidad que vos decís es importante, porque nos tocó jugar con Averbakh, siendo los dos que estábamos un poco lejos de ese tercer tablero que nos asignaron, porque yo no tenía la experiencia de Pinil, de Guimard o Rossetto, ni hablar de Bolbochán y Naidor, que eran los primeros tableros, pero como era campeón argentino, entonces después de Naidor y Bolbochán, me asignaron el tercer tablero. Adelante, ¿qué hay que hacer? Y Averbakh tampoco estaba para el tercer tablero. Lo que pasa es que no pudo venir al match ni Botvinnik ni Smyslov
porque se estarían preparando para el match. De ahí por ahí que vos dijiste, aparte tenía miedo a los aviones. Dijeron eso, yo nunca lo comprobé, eso, pero no importa, lo dijeron. Pero arrancaron con Bronstein. Bronstein, virtualmente segundo jugador del mundo, había empatado el match con Bottini. Keres, que era el campeón mundial sin corona, siempre lo fue, siguió siendo desde ahí en adelante. Aún hoy lo sigue siendo. Y después estaba gente de mucho nivel, porque Petrosian, Geller, Taimanov. Sin embargo, Averbach daba la casualidad, yo tengo entendido que era el campeón soviético, había ganado el torneo, y entonces era el campeón también. Entonces, bueno, también le asignaron el tercer tablero, y entonces tuve el honor, por decirlo de alguna manera, de jugar con Averbach. Aparte pavado de rival, el campeón soviético, no, que sí, pisaba fuerte. Sí, completamente fuerte. Sí. Hay anécdotas interesantes. Hay una anécdota, a ver si me la refrescás, porque inauguró el match el presidente de la nación de aquella época, que era Juan Domingo Perón. Hizo la jugada inicial en el tablero de Naidor, ¿y qué pasó? Sí, bueno, no, resulta de que empezamos el torneo ahí en el Cervantes, el match. En la primera rueda fue normal, etcétera. En la segunda rueda apareció el general Perón, que era presidente de la República, para hacer la inauguración oficial del match. Y entonces fue el tablero de Naidor, el primer tablero, dijo unas palabras, etcétera, y hizo peón 4 rey. No sé si sabía jugar ajedrez, Perón, eso lo ignoro, pero él hizo la primera jugada, muy bien, todo esto. Entonces, después de fotos, todo lo del discurso, fotos, pequeñas charlas con los saludó a todos los jugadores. Después se fue a un palco para mirar unos 10 minutos y comienza el match, y para después irse estaría con una agenda muy compacta como siempre. Pero entonces, cuando, bueno, vamos a empezar, se fue Perón para arriba, etcétera. Entonces, bueno, a sentarse, va a empezar el match. Y entonces Naidor vuelve el peón de 4 rey atrás y juega peón 4 dama. Y para nuestra sorpresa, Bronstein se excitó. No, ¿cómo le va a cambiar la jugada al presidente? Eso es imposible. Perón le gustará peón 4 rey, pero a mí me gusta peón 4 dama, le dijo Naidor, ¿no? Y entonces, pero Bronstein no quería aceptar de que le cambiaran la jugada, porque él no se le hubiera ocurrido nunca. Si iba Khrushchev o Stalin o alguien a hacer la jugada, claro, ahí quedaba, era palabras en la delante. Jugó peón 4 torres, Stalin, hay que dejarlo. Era la jugada oficial en ese caso. Bueno, y resulta que al final el árbitro tuvo que intervenir y decir, no, que la partida empieza ahora, ¿no? Y Naidor hizo peón 4 dama y jugó la partida. Pero lo curioso es las diferentes culturas de la gente, la cultura política. Para nosotros es natural que el presidente que inaugure como quiera, incluso con una jugada antirreglamentaria, no importa. Después se vuelve y se empieza la partida porque ya está inaugurado el torneo. Pero para Bronstein era la jugada oficial, eso no se podía desbancar de ninguna manera. Así que bueno, esa fue la anécdota muy simpática. Todos los demás fueron unos jaques y unas cosas menos simpáticas, pero no, seguro. Bueno, perdieron 20 y medio a 11 y medio, pero era esperable ese resultado. Era esperable, sí, esperable. La Unión Soviética era una máquina aplanadora. Completamente. Bueno, ¿y cuál fue tu experiencia? Bueno, tu más no te fue muy bien. Pesó la experiencia de Yuri Averbach sobre la tuya, pero bueno, igualmente declaró hace unos años a Hilardo, tengo la nota, que cosas que le sorprendieron de la Argentina: por un lado el fervor popular por el ajedrez, se ve que había mucho público en ese match, y en las giras que después hicieron los maestros, porque después salieron de gira por las provincias. Y después otra cosa, digo, me sorprendió el gran talento de Oscar Pano, de este joven jugador Oscar Pano. Y por ahí había estudiado mis partidas, cosa que yo no pude hacer porque acá no llegaba la información. Sí. En aquel momento no había informadores, ni había internet, no había nada. Entonces uno tenía que ponerse a pensar. Es más, para nosotros es un jugador desconocido. Porque yo siempre lo he comentado, cuando íbamos a Europa, a partir de ese mismo año, con Bolbochan todo, subíamos a un avión, a hélice todavía, y Bolbochan sacaba de su maletín unos diarios en papel medio de astraza, todo, pero que eran los boletines oficiales de la Unión Soviética, lo que se había jugado, ¿no? Pero resulta que eran un atraso, con un año de atraso, un año calendario de atraso.
Y Bolbochón nos decía, yo los encargo, pero resulta que demora meses en llegar acá, y después la CIDE tiene otros meses estudiando con una lupa a ver dónde están los mensajes cifrados, porque era primero ajedrez con todos los chirimbolitos del ajedrez, y segundo en ruso, comentar en ruso, así que esto era fatal. Entonces al año se liberaban, bueno, sí, llegaron a la conclusión de que naturalmente hay información, digamos, confidencial y todo, pero no hemos podido descubrir qué es, así que nos entregaban y nosotros empezábamos al subir al avión a leer lo que los rusos habían hecho un año atrás y ya sabían todo. Entonces era un hándicap que damos y que al mismo tiempo servía para potenciarse y decir, sí, está bien, el papel y la información está bien, pero tenemos que poner nuestra propia cabeza porque si no, esto no. Hoy día es distinto, la preparación con las máquinas y con todo, y la información online directamente. Hoy ves online jugar a Carlsen y sí, por eso, bueno, está bien. Entonces esa es el tema. Sí. Te enfrentaste otras veces, bueno, la primera vez no te fue bien, no te fue todavía 3-1, te tocó perder, sí, pero después siempre empataste con pero jugamos un par de veces más, creo. Entonces, así que Mar del Plata, es posible, y en Europa también, en Europa en algún zonal o interzonal por ahí. Sí, muy bien. No, yo tengo mucho aprecio por Aberbach, porque él como jugador era muy sólido, además como persona muy amable, muy cálido, sin problemas, hablaba inglés bien, o sea que nos podíamos entender. Pero sobre todo era un gran finalista, tiene libros de finales, artículos teóricos, todo. Era una persona que se dedicó plenamente al ajedrez. Nunca le pregunté si había ejercido la ingeniería esa que el título lo tenía, pero el ajedrez él hizo cosas muy positivas, sobre todo en el tema de finales, ¿no? Sí, aparte fue un historiador, escribió artículos o libros sobre historia del ajedrez. Y él, esto lo vi en el reportaje que le hice en el año 2014 Hilardo. Él pensaba que a cierta edad, yo dije, no, yo me retiré del ajedrez competitivo porque el estrés competitivo sé que me hace mal. Es muy grande, sí. Pero sigo activo porque sigo escribiendo, en ese momento, hace 6 años, no sabemos qué está haciendo hoy, pero hace 6 años decía, sigo escribiendo, sigo dando charlas, sigo investigando, aparte era problemista también. Tiene razón en ese sentido, yo lo tradujo de otra manera, cosa que yo a veces digo, no, la parte divertida del ajedrez y la felicidad es reunirse con los amigos y jugar unas partidas rápidas, donde no hay ningún tipo de responsabilidad, nada, pero el ajedrez de competición es muy duro y el estrés es muy grande. Sí. Bueno, Oscar, ¿algún otro recuerdo de Aberbach? ¿Algo? No, vos dijiste algo que es importante, que yo siempre lo señalo, el entusiasmo que hay por el ajedrez acá en nuestro país. Sí. Porque mencionaste que había mucha gente interesada, pero eso se reprodujo también después cuando vino alguna vez Fischer, sí, que se agotaron todos los elementos, tuvieron que cortar la Avenida Corrientes, porque se jugaba ya en un teatro en la Avenida Corrientes y resulta de que tuvieron que cortar el tránsito porque la gente no dejaba transitar. Y además fue un comentario de Polugayeski cuando vino a jugar con Kosnoy, un match acá en el 80-81 que jugó acá, y resulta que él también señaló el enorme entusiasmo que había porque Kosnoy tenía sus seguidores que lo victoriaban todo, no porque se llamaba Víctor, sino por la victoria, lo victoriaban, es otra cosa. Y ahí también, tenía muchos seguidores por Lukayenski también, y entonces él estaba entusiasmado. Parecería que en Europa o no sé, en Rusia mismo, si bien está muy difundido el ajedrez y es un deporte nacional, pero tal vez no se muestra el entusiasmo de la gente como lo hace, gritos y empujones y todo el mundo queriendo firmar papeles y todo esto, ¿no? Así que en ese sentido el entusiasmo y la difusión del ajedrez en nuestro medio nos ha permitido llevar durante unos cuantos años una primacía acá en Latinoamérica. Tengo un recuerdo, y perdón por recordarte tantas derrotas, pero cuando jugaste con Fischer en el Teatro San Martín,
Él te ganó con una combinación hermosa. Bueno, fue una partida, claro. Sí. Bueno, muy buena partida. Estalló todo el teatro en un aplauso a Fis. Puede ser, Y claro. había un tipo que se ve que no era muy del ambiente del ajedrez, Sí. porque dijo, ¿cómo? No entiendo nada, decía, miraba a todos a ver, no entiendo nada, ¿qué pasó acá? Perdió el argentino y encima aplauden, decía el tipo. No, merecía el aplauso, sí, sí. A mí me traicionó un poco el apuro de tiempo porque no Sí, pude sí. neutralizar una jugada genial que hizo Fischer sobre el final. Sí, que entonces, hizo, pasó por una casilla por E4 con un caballo. un que no alfil, sé- con un alfil y no se le podía tomar, y si lo tomás perdés, y si no lo tomás también perdés. Entonces, bueno, es el problema de las jugadas talentosas, ¿no? Pero sí, no, y esa pasión por el ajedrez hasta subsiste porque ahora hasta se volvió a redescubrir tras la serie Gambito de Dama, que apareció un entusiasmo. Sí. Que Plotinsky, que es que vende artículos de ajedrez, entre ellos juegos y relojes, me cuenta que una vez viene alguien a comprar, dice, ¿qué pasa que estoy vendiendo? No me explico qué es. Y un día alguien le dice, quiero un reloj de ajedrez. Bueno, él saca de la vitrina obviamente un reloj digital de los que se usan. No, ese no, quiero uno analógico, como los de la película de la serie Claro. Gambito de Dama. Y él se dio cuenta que era lo que estaba Era el pasando. reloj tradicional, sí, el reloj tradicional. Yo el otro día justamente estaba comentando una partida con Reshevsky que hicimos en el torneo en Piatigorsky, Sí. y que Reshevsky estaban muy apurados los dos, la aguja estaba por caerse en ambos casos, y él no apretaba el reloj, le pegaba con el puño cerrado, le daba un tortazo al reloj para que salte la aguja. Cosa que ha pasado alguna vez, pero por suerte jugábamos con unos relojes suizos, esos chiquitos suizos, pero son muy sólidos, muy compactos, la aguja no se cayó. A prueba de Reshevsky o de la mala fe que había en eso de golpear con el puño cerrado no existe, pero bueno, es así. Una vez que se cae la aguja, después anda a cantarle a... Era cuestión de correr la mesa, porque era peticito. Era sí. petizo, si no llegaba, Bueno, no sé, algún recuerdo más de esto, algún saludo por si lo llega a poder ver. Va a haber más. No creo que lo vea, pero yo tengo un cariño especial, un recuerdo muy simpático de él. Es una persona muy amable, muy tranquila, muy seria, porque siempre está informado y te conversa de los problemas como son, etcétera. Digamos, no anda faroleando, ¿no? Pero es muy serio, y creo que el ajedrez soviético se ha enriquecido con su presencia a través de sus estudios, sus problemas, sus libros, así que en ese sentido... Bueno, pero puede haber alguien que lo vea y y hable con él, con lo cual vos le podés decir... no, por supuesto que feliz cumpleaños le deseo y que siga cumpliendo, que no se achique. Que no se achique por los 3 dígitos. Lógico, claro. Que siga adelante. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. No, por favor, un buen recuerdo.